con el, con el director de la Academia de España, ¿no es cierto? Las tres academias, la de, la de Derecho, la de Letras y la nuestra, ¿no es cierto? El hombre este es correspondiente nuestro en España, ¿no es cierto? Bueno, presentamos brevemente los tres presidentes y hubo un diálogo entre Escribano y este hombre, y realmente estuvo muy bien Escribano como suele ser, ¿no es cierto? El tema, ¿cómo decir? El neoconstitucionalismo latinoamericano. Escuche, para mí, hablando francamente, me pareció una obra excesivamente hispanista, por decirlo, ¿no? Es como si el tema, digamos, como si cierto desvío de algunos países, ¿no es cierto?, fueran responsables que la cultura hispanoamericana, ¿no es cierto? Yo le dije, bueno, mira, acá el 17 hay una elección en Bolivia, y constitucionalmente Bolivia es el país que en materia constitucional ha ido más lejos en el mal camino, porque es un Estado plurinacional, ¿no es cierto? Sí, que ningún otro país, ni Venezuela, ni Nicaragua, llegó a ese paso. Y además elige, mucho antes que México, los jueces por voto. Entonces me dice, no, pero solamente los nacionales. Sí, solamente los nacionales, porque cada estado plurinacional elige sus jueces. Bueno, dejo pasar acá, la elección es ahora. Lo probable, pues sabes que haya un cambio, que la fuerza política de Morales, que hoy está dividida en tres, pierde la elección. Eso es lo probable, ¿no es cierto? Bueno, esa fue la reunión, ¿no es cierto?, que tuvimos. Segundo, el premio, estuvo Jesús Rodríguez, acá, que es el premiado en el trabajo sobre la política exterior de Alfonsín. Entonces quedamos a hacer un acto digamos, de premiación, de entrega del premio, ¿no es cierto? El premio es compartido con otro, ¿no es cierto?, que es su socio en el estudio de él, vienen los dos, y me pidieron, ¿no es cierto?, que estuviera uno de los tres jurados, ¿no es cierto?, para la cuestión. Me pidieron que fuera Mustapik, ¿no es cierto?, que hiciera un comentario del trabajo de ellos, ¿no es cierto? Va a ser en agosto, te paso la fecha o dos fechas para que combinemos en ese caso. Bueno, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, solicita una respuesta sobre la solicitud de acogimiento al régimen de academias nacionales de la Academia de Arquitectura y Urbanismo y del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas. Como hemos conversado acá, vamos a contestar que no, ¿no es cierto?, este tema, ¿no? Dentro del criterio claramente expresó Botana, que acá en el fondo, ¿no es cierto?, hay una lucha por los recursos del Estado. Bueno, el punto más simple. Tenemos que elegir cubrir tres vacantes de académico de número. Primero, estamos en un momento, tiene que convocarse el 6 de agosto. Convocarse, la próxima. ¿Por qué? Acá ha fallecido Rodríguez Varela el 29 de marzo. Eso significa que la variante de Rodríguez, la vacante de Rodríguez Varela, no puede cubrirse
o no podía cubrirse hasta el 29 de junio. Los primeros 60 días, no. Y a partir de ahí quedan 10 meses para el procedimiento de cobertura. Recién acabamos de cumplir, ¿no es cierto?, los 2 meses del fallecimiento de Rodrigo Varela. Ahora, de la gestión anterior, quedaban 2 vacantes sin cubrir. La de Molina Pico, ¿no es cierto?, y la de Horacio Sanguinetti. Ahora, ellos renunciaron el 28 de agosto, porque Molina Pico pasó a emérito antes. Renunciaron el 28 de agosto. Es decir, el plazo máximo que ya nos queda para cubrir eso es agosto, poner en marcha el procedimiento en agosto. O sea que el 6 de agosto estamos a tiempo, ¿no es cierto?, de cubrir las 2 que habían pasado de méritos y cubrir también la de Rodríguez Varela. Entonces, el 6 de agosto ponemos en marcha el procedimiento de cobertura de las vacantes, ¿no es cierto?, aplicando el reglamento que ya ha sido aplicado para mí con éxito en las últimas 9 elecciones, ¿no es cierto?, de académicos. Yo he recibido una propuesta de 4 al estilo antiguo, que la rechazo porque está vigente el reglamento que hemos establecido. Eso es lo que está vigente. Bueno, yo creo que esos son los temas más relevantes que tengo para conversar o para comentar. Pasamos ahora a lo que es central. Lo que es central es la conversación sobre el libro de Natalia Botana. A ver, yo casi diría que la Argentina de las últimas 24 horas es como se acomoda al planteo de Botana. Yo he dicho desde el principio, mi ley es manifestación local de un fenómeno global. Pero los últimos 24 días, uno podría decir, mi ley es manifestación extrema de un fenómeno global, ¿no es cierto? Extrema de un fenómeno global, me parece desde mi punto de vista. El libro de Botana es un libro que trae, ¿no es cierto?, todo el desarrollo siempre con su metodología de trabajo histórico, con la cual fundamenta el trabajo. ¿No es cierto? En el libro de la tradición democrática, no en este libro, ¿no es cierto?, que también fue reeditado este año, hay una fase de enterrador hay que mirar el pasado para entender el futuro. Y este es el punto. Hay muchas cuestiones interesantes, sobre todo porque plantea así el conflicto que tiene hoy la democracia liberal, que la pone, es decir, la libertad política, libertad económica y libertad civil, como nuestra cuestión. Bueno, yo creo que él con una visión muy completa, ¿cierto?, toca un tema clave, la tecnología. El gran cambio que enfrentamos hoy es la tecnología. Lo que es diferente, o más diferente de las otras cosas, es la tecnología, ¿no es cierto? Y esto, y el manejo de esto por el sistema democrático no está resultando fácil. Yo leía hoy un informe que va a estar en los medios mañana, ¿no es cierto?, de la consultora ADOC, no sé si vos la has visto, que dice, los últimos 2 años y medio, desde el 31 de diciembre del 3 hasta hoy, aumentó 90% los insultos en la comunicación digital. 90% en 2 años y medio. Bueno, yo creo que es el punto, el punto con eso. Bueno, una opinión ya discutible, puede estar equivocado, pero me parece que lo que vemos en el presidente es una adecuación
a eso que estamos viviendo desde el punto de vista de la cultura de la comunicación, ¿no es cierto? Bueno, creo que no quiero más, porque acá lo importante es escucharlo, es escucharlo a Botana, ¿no es cierto? Y escucharlo a tu opinión, ¿no es cierto? Creo que claramente está planteado el desafío. Está planteado el desafío. Yo creo que el desafío, ¿no es cierto?, implica la democracia y la representación. Está muy afectada por la tecnología. Hoy, hoy el presidente, ¿no es cierto?, dedica 2 horas por día promedio a las redes sociales. Promedio. Pero las redes sociales operando la CEL, ¿no es cierto? Operando la CEL. Más o menos está retuitando 50 veces por día, ¿no es cierto?, desde este punto de vista. Bueno, esto se da en un momento donde claramente hay Milei se inserta en un contexto político donde hay un giro que tiene un factor ideológico, porque claramente todos los giros políticos van en una dirección ideológica difusa, con matices, con características particulares, pero que en la terminología común podríamos denominar como a la derecha, ¿no es cierto? La elección del domingo en Japón, la elección del domingo en Japón, porque hasta ahora, salvo en Filipinas, no teníamos en Asia cambios electorales en esta dirección, ¿no es cierto? Muestra que es un fenómeno que se va extendiendo. Alemania, y ahora ya termino, se ha producido un fenómeno político de cierta relevancia. La unión de los dos extremos, el comunismo y afirmación por Alemania, que han acordado la semana pasada unirse para los proyectos. Unirse, por ejemplo, en el proyecto de inmigración, donde coincide, ¿no es cierto?, lo que es afirmación para Alemania y la izquierda, lo que era el comunismo, ¿no es cierto?, alemán, que son, los dos son prorrusos en la guerra, ¿no es cierto?, en este punto. Bueno, yo dejo acá, creo que el tema es el desafío. Sin entender un problema es muy difícil enfrentarlo, solucionarlo. Yo creo que este libro de aporte de Natalio Botana nos aporta la historia, pero clava muy, muy importante en el presente el problema que tenemos que resolver. Y lo hace muy bien. Fabián. Bueno, no sé si el presidente ha leído la primera edición o la segunda edición también. Segunda. La segunda. Bueno, en primer lugar quiero aclarar que este no es un libro comparable a la tradición republicana, no la tradición democrática, que también se ha reeditado este año por un prólogo excelente de Hilda Sábato. En la introducción yo digo que este es un libro de intervención pública. Es un libro de opinión basado fundamentalmente por lo que un historiador y un politólogo ve en el mundo presente y lo remite al pasado. Es una vieja tradición metodológica que podemos ubicar en Max Weber a principios de este siglo o aún atrás con Tocqueville. La idea básica es que el mundo hoy está atravesando no un cambio de época, no una transformación, sino una mutación científico-tecnológica.
La mutación científico-tecnológica tiene tres indicadores clásicos que son, en primer lugar, la revolución digital, en segundo lugar, la robótica, y ahora este gran mundo incierto, plagado de incertidumbre, que es la inteligencia artificial. No es en la historia de Occidente un momento inédito. Ha habido cambios sustanciales en la primera y en la segunda revolución industrial que fueron acompañados por transformaciones en el sistema de representación política muy acentuados. El problema básico que el pensamiento viene enfrentando desde Adam Smith, pasando por Bars y hasta llegar al siglo XX, es en qué medida se compagina el progreso científico-tecnológico con el progreso político y con el progreso moral. La hipótesis de este libro es que esta mutación científico-tecnológica no se compagina con una transformación política. El mundo político va atrás, en retardo, a este fenómeno de mutación que también llamo civilizatorio. No es nueva la hipótesis mía, uno lo puede encontrar desde Acton yendo hacia atrás, pero es muy claro el fenómeno, ¿no? Es decir, ¿dónde está el progreso material y dónde está el progreso político? La impresión que deja este libro, y que he tratado de subrayar, es que el progreso político va atrás de la mutación científico-tecnológica y en declinación. Por eso planteo la paradoja de la continuidad histórica. Si vemos lo que está pasando en el mundo de la transformación científico-tecnológica, abrimos la boca y quedamos asombrados frente a tal transformación. Pero si observamos, por otro lado, lo que pasa en materia política y analizamos, por ejemplo, regímenes como el de Vladimir Putin en Rusia, o el régimen de partido único en China, o aún el régimen autoritario de Víctor Orbán en Hungría, encontramos que aquí hay un sabor al pasado muy, muy, muy manifiesto. Sabor muy fuerte al pasado. La acción de Putin frente a Ucrania puede ser analizada sin ningún problema de acuerdo a las categorías políticas de los siglos XVIII, XIX y XX. Seguimos aferrados al territorio, seguimos aferrados a la expansión, seguimos aferrados a regímenes de tipo autocrático que no tienen nada que ver con lo que está pasando en el mundo científico-tecnológico. Esto es una de las hipótesis fuertes de este libro que van y vienen en los diferentes capítulos. La otra hipótesis importante, fíjense que estoy hablando de hipótesis, ¿no? Por lo tanto todo puede ser refutado. La otra hipótesis importante es la que alude al problema de la representación política. Saben que la representación política es una invención bastante reciente en el largo curso de la historia humana. Se la comenzó a pensar sistemáticamente recién en el siglo XVIII, aunque hay antecedentes que pueden remontarse hasta la República Romana. El punto que planteo es cuál es la relación del sistema de representación política propio de las democracias con esta mutación científico-tecnológica. Hay ejemplos anteriores muy interesantes. Admitamos que estamos en la tercera o cuarta revolución industrial. Bueno, en la primera revolución industrial, evidentemente, el sistema de representación política funcionó razonablemente bien sobre la base de lo que puede llamarse una política de notables, que en la Argentina tuvo una expresión muy positiva, y yo la denominaría un acierto histórico.
el mundo del ferrocarril, el mundo del vapor que transitaban los Alpes, el mundo de la telegrafía, todo ese mundo fue encapsulado por un régimen político que feneció en 1916, pero que tuvo un éxito indudable en las décadas anteriores. ¿Por qué feneció ese régimen político? Es un tema de otro libro y no los voy a averiguar al respecto. La segunda fase de la representación política, que en la Argentina comienza con el radicalismo y en escala menor con el socialismo. Cuando hablo de socialismo hablo del viejo Partido Socialista, ¿no? Corresponde a la creación de los partidos de masas. Y corresponde también a una transformación científico-tecnológica muy importante, que es la segunda revolución industrial. La revolución del transporte automotor, la revolución de la aviación, que llega hasta el momento de la radiotelefonía y de la televisión. Es un cambio colosal, pero ese cambio está correspondido con la creación de partidos de masas. En la Argentina, este proceso de creación de partidos de masa termina con el peronismo, en un encuadre de régimen político diferente, en cierto sentido, al encuadre anterior. Pero lo importante a destacar es esto, y es la gran transformación que ustedes pueden observar en la segunda parte del siglo XX. Tanto en los Estados Unidos, porque el Partido Demócrata de Roosevelt ya no tiene nada que ver con el Partido Demócrata del siglo XIX, como en Europa. Grandes partidos para gobernar una sociedad en transformación. Así que ha habido dos respuestas, en mi opinión, positivas en cuanto al engarce entre revolución industrial y régimen político. Hoy, en cambio, ese engarce no existe, en mi opinión. O, si ustedes quieren, está muy deteriorado. El punto que planteo en este libro, que coincide también en parte con lo que ha dicho Liliana de Ritz en el libro anterior, Milei. Laboratorio Milei. Es que aquí hay un vacío muy grande. En algunos países se está respondiendo bien, pero en otros países asistimos a fenómenos, en mi opinión, inconcebibles. Esto lo digo como historiador, si nos prestamos atención, por ejemplo, al fenómeno Trump en los Estados Unidos. Quiero ser muy sincero aquí, porque estoy hablando entre queridos colegas y queridos amigos. Jamás en mi vida contemplé la posibilidad de que Estados Unidos decayera a este nivel tan profundo. Y en Estados Unidos, porque claro, uno ve la situación de un Víctor Orbán en Europa, o aún la situación de Vladimir Putin, que quiere rehacer el imperio zarista, y llega a la conclusión como historiador de decir, bueno, caramba, ahí hay tradiciones muy importantes que como ríos subterráneos habían permanecido bajo tierra y ahora emergen. Esas tradiciones, o lo que quiere significar Trump en este momento, es muy difícil encontrar en los Estados Unidos antecedentes. Es muy difícil. Y eso es lo que estamos observando ahora. También Liliana ha dicho en su libro Laboratorio Milei que asistimos a una suerte de restauración de la extrema derecha. Esa restauración de la extrema derecha es el marco internacional en el cual Javier Milei, nuestro presidente, ha actuado. La encuentran en todos lados. Dejo por el momento en suspenso el caso Trump, que es efectivamente una orientación hacia la extrema derecha, y reparo en Europa. No hay país prácticamente en Europa, excepto los países escandinavos y curiosamente Inglaterra, que se mantiene incólume con su sistema bipartidista. En Europa continental, evidentemente, están proliferando
grupos, partidos de extrema derecha. Esos grupos, partidos de extrema derecha, no son libertarios, son más conservadores, pero coinciden con la tradición libertaria en que hay que cambiar de raíz el sistema de la democracia posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este sistema de la democracia posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo digo en el epílogo para la segunda edición, es el sistema de las tres libertades. Sistema de la libertad civil, que nació en el 18 y durante el 19, son los derechos atinentes a la vida privada de la ciudadanía. La libertad política, en segundo lugar, que es la expansión del derecho para elegir a nuestros gobernantes y que culmina precisamente la democracia de masas. Y en tercer lugar, la libertad social, gracias a la cual el Estado pierde su perfil exclusivamente coactivo, que viene de la tradición de Hobbes, y adopta un perfil mucho más benigno, que es el perfil de la asignación de bienes públicos para mejorar la calidad ciudadana de una sociedad. Esta tradición de asignar bienes públicos nace en el siglo XIX, en el momento de la segunda transformación. El epígono de este tema es, en la Argentina, Domingo Faustino Sarmiento. Hay en el Estado la necesidad de promover bienes públicos comunes a toda la sociedad. El bien público común a toda la sociedad, en cuanto a la libertad civil, es el monopolio de la violencia legítima en el Estado. El bien público, en cuanto a la libertad política, es el ejercicio sano, libre y responsable en materia electoral. El bien público o los bienes públicos de la libertad social son lo que nosotros llamamos el estado de bienestar. Y aquí efectivamente entro a analizar un doble problema. El primer problema es que el estado de bienestar está atacado desde un frente utópico que yo puedo denominar libertario. Milei hizo campaña hablando pestes de la justicia social. Ustedes saben que la justicia social llegó a la Argentina fundamentalmente a través del peronismo. Y de ahí queda instalada como una suerte de derecho que no se discute. La justicia distributiva, que no es otra cosa que la justicia social, para este punto de vista es mala y debe ser erradicada del Estado. Ahora, la justicia social no es otra cosa que la asignación de bienes públicos y la posibilidad de negociar condiciones de trabajo. Después puede tener otro tipo de ramificaciones, pero ahí está el problema. Esto es negado sustancialmente. Pero el problema más serio que hoy enfrenta la libertad social es de carácter endógeno. ¿A qué se debe esto? Yo lo viví, y acá en este libro hago un poco gala de mi experiencia personal. Pues viví largos años en Europa en la década del 60, prácticamente toda la década del último siglo. ¿Qué se veía en aquella Europa en donde se instala a la perfección el estado de bienestar? ¿Qué veíamos en esa época? En primer lugar, debido en parte a la acción de los Estados Unidos, un crecimiento progresivo de la economía, lo que Jean Fourastier llamó los 30 gloriosos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero en segundo lugar, ese estado de bienestar estaba alimentado por el crecimiento demográfico fuerte. Los famosos baby booms al término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué observamos hoy?
crecimiento económico se debilita y los países más avanzados, entre ellos la Argentina, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, entran en un invierno demográfico. Es una de las paradojas del progreso más interesantes sobre las cuales he meditado. El invierno demográfico es simplemente que las sociedades no crecen y no proveen la parte del trabajo necesario para financiar el estado de bienestar. Claro, me dirán ustedes, esto se resuelve con la inmigración, pero el otro problema más interesante es que se vea la inmigración con los viejos criterios del siglo XIX, como una amenaza. Esa amenaza era muy fuerte en Europa, no lo era en Estados Unidos, y ahora en Estados Unidos se ha transformado literalmente en una casa de brujas. En una casa de brujas. Muy interesante la visita de Trump a un lugar siniestro, digno de una película de terror, rodeado de cocodrilos y demás, en la Florida, ¿no? Donde han instalado la cárcel para retener esos hombres. Esta es una paradoja, una contradicción tremenda que está agitando enormemente lo que diría un pensador del siglo XIX, el humor europeo, ¿no? El modo como las poblaciones perciben este desastre. Entonces lo que está en crisis en este momento es el estado de bienestar y por tanto está en crisis esta política que llamo de las tres libertades. Tal vez la libertad civil está defendida, no tanto, porque en Estados Unidos se está atacando la libertad civil del inmigrante y está introduciendo miedo a las libertades civiles de las chicas y estudiantes extranjeros que están en universidades de los Estados Unidos. Esto me parece que es un tema a meditar seriamente, porque lo que veíamos, yo veía desde la década del 60 y demás, era que todos estos valores iban a crecer, se iban a perfeccionar. Y lo que estamos viendo en este momento en escala mundial es que estos valores, lejos de perfeccionarse, declinan. Declinan además, y con esto termino esta primera charla, así después me hacen todas las preguntas y críticas que estoy esperando, que se suma además con un problema que Raymond Aron lo estudió con muchísimo acierto, pienso yo, que es la conexión entre la revolución industrial en cuarto capítulo y la guerra. Claro, uno lee las meditaciones filosóficas desde Ortega y Gasset en adelante acerca de la técnica y todos llegamos a la conclusión de que la técnica es neutra. Pero el problema de la neutralidad de la técnica es quién la utiliza o no. Termino contando esta anécdota que se dice, Ana María, no estoy seguro, de Isaiah Berlin en Oxford. Parece que estaba dando una conferencia sobre la revolución industrial en aquellos momentos del apogeo de los 30 años gloriosos. Y le preguntan a Isaiah Berlin qué le había parecido. Isaiah Berlin era el héroe de Oxford en ese momento. Y le respondió Isaiah Berlin diciéndole sí, claro, pero el holocausto, la Shoah del pueblo judío no hubiese podido ser hecha sin la revolución industrial. Porque fue una matanza a escala industrial. Ese es un punto sobrecogedor que creo que tenemos que prestarle mucha atención. Porque a veces con el desarrollo de la técnica y el desarrollo mucho más dentro de la conciencia moral de la humanidad, estamos en manos de un chiquilín que tiene aparatos muy poderosos para jugar o para aplicarlos. Y este tema también está muy presente en el libro. Hay muchísimas cosas más, pero no voy a insistir en mi charla, así que espero alguna pregunta que sirva para ampliar esta exposición. Adelante. Yo solo quiero decir que realmente, ¿qué puedo decir? Que no sea una profunda admiración por tu trabajo de siempre y esta
visión tuya, que es una visión epocal, si podemos decir epocal a este cambio civilizatorio, pero es el que nos toca vivir. Entonces es muy exhaustiva porque enganchás el régimen político con la transformación de la tecnología, los nacionalismos y las paradojas. Cae la población, no se reproduce, cae la natalidad y efectivamente la migración, que es como un bonus demográfico, es el enemigo. Entonces uno asiste a cosas muy asombrosas, muy contradictorias. Y como bien decís, de pronto te aparecen estos personajes, no tenemos la tradición del Pedro el Grande, pero de pronto un muchacho tiene una PlayStation y no sabés lo que puede hacer cuando toca los botones. Y estamos a merced de gente que, digamos, ruge. Y esto tiene un costado absolutamente aterrador, tanto como la frase de Berlin sobre la matanza a escala industrial. Uno dice a escala tecnológica actual, estas redes sociales son la matanza virtual que estamos viviendo, porque el insulto, digamos que precede a esta violencia con la que se ataca. Yo siempre decía cuando examinaba, porque a propósito de ese libro sobre Milei, tuve que mirar discursos y leer muchas cosas sobre esto, aunque yo no circulo en las redes, detesto eso de las redes y soy antigua, pero cuando veía realmente el modo en que aparecen las agresiones, decía, son como granadas que le explotan en la cabeza de la gente. Y esto realmente es una forma de guerra, por eso lo asociaba y tu libro tiene esta visión como como el de Burukua sobre la civilización, de finalmente tu corolario, es un mundo en guerra. Y la guerra es uno de los temas que más me tiene gravemente intrigado en este momento. Claro. Gravemente A mí intrigado. también. ¿Qué está pasando? ¿Se dan cuenta de lo que es la guerra de drones en este momento? Uno ha visto la Guerra de las Galaxias hace unos años. Llevaba a mis hijos a ver una película muy divertida, por otro lado, donde los ejércitos eran drones y eran robots. Y uno decía, bueno, la imaginería propia de un film bien hecho. No, están presentes. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los regímenes políticos, como piensa Liliana, capaces de controlar esta situación? Fíjese ustedes lo siguiente, todo el mundo de trolls que rodea al presidente Milei no quiere ningún tipo de regulación sobre las redes sociales. Y los dueños de las redes sociales a veces tienen un PBI mayor que cualquier pequeño estado subdesarrollado del mundo. Entonces, claro, ahí tenemos un problema. Quiero volver a Acton, porque Acton lo meditó muy bien este asunto, con un exceso, diría yo, a favor del progreso moral. Yo soy más prudente en este sentido porque no aplico, digamos, una única noción de moral sobre fenómenos diversos. Pero sí es importante señalar el retardo que tenemos desde el punto de vista político-institucional frente a esta situación. Ahora seguí, perdón, Lilia. No, yo simplemente no Perdón tengo por la más. interrupción. No, al contrario. A mí me persigue esta idea de que un mundo de guerreros, por ahora virtuales, es un mundo sin ley y sin reglas. Entonces, no es un mundo que pueda ser contenido en un régimen político que finalmente es un modo de regulación de la vida colectiva. Y entonces, Pirto, así como la justicia ya no es la instancia clara de solución de conflictos, sino más bien de polarización y es totalmente dependiente, digo, ya no tenemos esos lugares de institucionalización de los conflictos, como se hacía en el pasado. Y entonces, lo que vivimos es para mí muy angustiante. Sí, claro. Y mi profunda admiración a tu manera de ver el problema. María. Bueno, muchas gracias Natalio Botana por tu exposición y tu claridad mental, que siempre es lo que uno admira, que podés decir también las cosas y tan claramente. Yo comparto el espanto que te produce la figura del gobierno de Estados Unidos actual en relación a sus tradiciones, es decir, es algo nuevo totalmente. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede comparar eso con la presencia cada vez más importante de China, con un gobierno que responde a otra tradición,
pero que es absolutamente de una enorme coherencia en su actitud y en su avance paso a paso, y que en contraste parece mucho más racional y mucho menos enloquecido que, bueno, que lo nuestro y que lo de Estados Unidos y de otros países también, tan diferente de lo que vos viviste en los años 60, en esa Europa de los años gloriosos. Pero yo creo que puede llegar a ser muy atractivo el modelo chino para la gente, para las nuevas generaciones, y que lo está haciendo realmente. No sé, me gustaría tu opinión. Gracias, querida. Pues muy importante lo que dijiste. Lo retomo en el epílogo para la segunda edición, ¿no? Acá hay un problema muy serio, ¿no? Que ya existió en el 19, ¿no? Donde había dos modelos políticos de revolución industrial. Uno, desde luego, era el modelo británico, con las libertades de Westminster, y otro era el modelo prusiano, que además había inventado el estado de bienestar en un esquema autoritario. Entonces, algo de esto, algún ruidito de este antecedente histórico está jugando en este momento. Porque de Laval se habló, me acuerdo, en este encuentro que tuvimos, ¿en qué momento? Hace unos meses. ¿No? Acá tenemos devuelto el momento de Tucídides, ¿no? Dos potencias que se miran, se observan y se tienen desconfianza y miedo. Entonces el problema que se plantea ahora es en qué medida el modelo chino puede prevalecer. Porque si tomamos el momento de la globalización en su intensidad máxima, que es a propósito de la caída del muro de Berlín, a quien le ha ido mejor ha sido China. Y lo ha hecho con el mismo método que Japón, que quedó estabilizado. Lo hizo occidentalizándose. No en el plano político, sino en el plano de los outputs de la política. Entonces, este problema para mí es gigantesco y tengo la impresión de que los Estados Unidos hoy lo ha enfrentado con el peor de los registros, porque ha respondido con una política de proteccionismo. Y la política de proteccionismo no sabemos a dónde nos conduce. Sí sabemos que el proteccionismo fue un arma eficaz en un mundo en guerra. Porque en la Primera Guerra Mundial se enfrentaron también dos modelos, un modelo de libre comercio y un modelo de tipo proteccionista, y así terminó el mundo de la Belle Époque, por el nacimiento, digamos, del orden totalitario fundado en la movilización total de los recursos humanos. Entonces, esto lo planteo como una especie de gran incógnita, porque claro, frente a la hegemonía posible de la Unión Soviética, los Estados Unidos habían respondido con una capacidad extraordinaria para forjar lo que se llamó con toda razón la Alianza Atlántica. Entonces dio la paradoja de que efectivamente los europeos crecieron porque Estados Unidos les garantizaba la defensa. Entonces encontramos en este momento frente a China a un hombre de Estado, si merece el nombre, como el señor Trump, que rompe con ese tipo de alianza. Y hoy me pregunto, ¿quiénes son los aliados de Estados Unidos? Fieles, que no se discute. Uno se pregunta, ¿es posible que me den razones positivas y me digan, no, estas alianzas persisten, hay tensiones, hay adecuaciones, pero el problema está? Y el otro asunto muy interesante es que China, aquí sí, ha estado un punto que me parece señalar importante. China en este momento está llevando adelante una estrategia mundial de muchos años. Me da la impresión que en este momento es el Estado que ve con más claridad a largo plazo
que otros estados democráticos. Y aquí sí también tenemos un problema. Aquí también tenemos un problema. Creo, por otro lado, que no todo es un paraíso en el mundo chino. China tiene un problema de invierno demográfico muy serio, que por ejemplo no tiene la India. Pero lo que importa en este momento en China es la persistencia de una estrategia que conquista aliados. Por eso yo creo que la Argentina necesitaría en este momento una, diría Pascal, un esprit de finesse en el manejo diplomático, que patéticamente no tiene. Lo han echado al vicecanciller. Y he dicho bien, lo han echado. ¿No? Porque claro, Argentina le vende a China, no le vende a Estados Unidos, y por otro lado quiere hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y eso es notable, ¿no? Porque mientras Trump ruge, los chinos administran el silencio. No me refiero al silencio propio de un Estado autoritario y despótico donde no hay opinión pública. No, me refiero al silencio mundial. Al silencio que ese Estado lleva adelante manejándose en el mundo, imperturbable y aún manteniendo con muchísima prudencia, yo diría, y habilidad sus relaciones. Por ejemplo, el modo como han llevado este ataque de Trump a China y esta entrega de Trump a Israel y a los Estados Unidos sin inmutarse es notable y están cosechando ya frutos, porque se está hablando de una posible visita de este presidente tan joven y tan enérgico a China. Así que este es un punto para mí muy, muy importante y tal vez más importante aún que el desafío que provoca Rusia. El desafío que provoca Rusia es un típico desafío de tipo geopolítico y demás, de un régimen que no está sentado, porque se trata de una autocracia personalista que durará lo que dure la vida activa del señor Putin. Entonces, claro, de vuelta tenemos una competencia entre libertad y despotismo, diría un autor del siglo XVIII. Pero daría la impresión de que en este momento el despotismo demuestra más serenidad y más estabilidad que las que está mostrando el mundo occidental. Sí. Bueno, muchísimas gracias, académico Botana, por su brillante y sumamente interesante presentación. Yo creo que, ¿de dónde salgo yo? De la idea de que la democracia y el sistema de libertades, la democracia liberal que conocemos, ha sido en los últimos 200 años un régimen de excepción y no la regla. En otras palabras, si miramos los últimos 200 años, los primeros 50 años del siglo XX, tuvimos a Mussolini, tuvimos a Stalin, tuvimos a Hitler. Los países africanos no conocían, por supuesto, la democracia. En América Latina existía limitadamente en algunos países, pero una democracia muy limitada. Entonces, el sistema que nosotros valoramos, que nosotros consideramos lo óptimo, lo que deseamos, ha sido la excepción histórica, mismo en los últimos 200 años, ni que hablar antes. Estas palabras, me parece que antes simplemente no existió. Como usted bien explicó, como vos bien explicaste, la libertad civil, la libertad política, la libertad social fueron increciendo durante los últimos 200 años, pero fueron la excepción, no la regla. Entonces, si aceptamos eso, tenemos que también aceptar de que las excepciones no siempre se mantienen en el tiempo cuando hay cambios muy profundos en la sociedad por razones tecnológicas o razones políticas. Acá vivimos una doble revolución, la revolución tecnológica, que más que tecnológica es de la información. La información, el hecho de que la información cunde y se difunde de la forma que se difunde, ha hecho que el sistema político ha perdido la arena de discusión. Entonces, el lugar donde se discutía, que era la política, donde los partidos políticos discutían entre sí, donde había un sistema de elección, todo eso ha sido sobrepasado por los sistemas de comunicación y ha perdido en cierta forma su vitalidad. Y eso es un fenómeno que no depende de la calidad del partido peronista, radical o socialista, resulta del hecho de que el mundo ya no funciona como funcionaba antes y los sistemas de representación que tenemos no son eficaces. Podemos protestar, podemos decir que nos parece horrible,
podemos decir que nos parece realmente injusto, que lo anterior era mucho mejor, pero los hechos son los hechos, ¿no es cierto, Natalia? Entonces, a mí me parece que con respecto a lo que ha pasado hay dos cosas que hay que mirar que son muy importantes. Primero, el wokismo de los últimos 20 años. La extensión de la libertad social a cosas un poco extremistas ha producido una reacción popular en las clases medias y en las clases bajas en contra de eso, tradicionalista, pro familia, etc. Y eso indudablemente ha puesto un límite y ha creado un debate que no existía con la misma intensidad. Así que el wokismo para mí ha tenido un efecto muy perverso, un efecto de boomerang, si ustedes quieren. Segundo, hay un antielitismo muy difuso, que se da en todos lados el antielitismo. Trump es un personaje típico del antielitismo, el señor Orbán también, son gente que critica, Milei para eso. Critican la élite como siendo responsable de los males de la población y tienen un contacto directo con la población que antes hubiera sido mediatizada por los sistemas políticos, por los partidos políticos, por los clubes políticos. Esos sistemas de mediatización que existían antes han parcialmente desaparecido o han perdido su dinamismo. Y el tercer tema que a mí me preocupa enormemente es la difusión de la paranoia como instrumento de política y de control social. Ya lo conocimos en el siglo XX, la paranoia fue tremenda en el caso de Rusia, fue tremenda en el caso de Mussolini, fue tremenda en el caso de muchos gobiernos en el siglo XX, pero hoy en día parecería que de un lado y del otro lo que gobierna es el uso de la paranoia social como método, no la paranoia individual, no, la paranoia como instrumento que en el fondo es Schmitt. ¿Qué es lo que dice Schmitt? Crea un enemigo. Si creas un enemigo, tenés posibilidades de fortalecer tu posición política. Cuando uno hace eso, ¿qué es lo que uno hace? Uno promueve la paranoia. Uno promueve en la población, en las grandes masas, en la gente en general, la idea de que hay culpables, de que hay alguien que está planeando nuestro futuro desgraciado. Yo estuve leyendo recientemente una biografía sobre Stalin. ¿Cuál era la frase que más usaba Stalin comúnmente en las conversaciones con sus colegas? Todo tiene que ver con todo. Bueno, no, es importante entender de que tanto la señora Cristina Kirchner como probablemente el señor Milei son líderes con características paranoicas en una sociedad que ha aceptado la paranoia como un método de acción política y social. Entonces tenemos una especie como de monstruo ahora que nos domina, que está detrás de todo lo que está pasando, que es el uso del culpable, de que hay planes escondidos, de que hay enemigos del pueblo, o enemigos del imperialismo, o enemigos de algo que están al acecho nuestro, que venga de la derecha o que venga de... Pero yo creo que no es solamente un problema de que hay una reacción de la derecha, hay también una reacción de la izquierda, es una reacción generalizada, han cambiado las reglas del juego. Ser decente no es importante, lo importante es ser efectivo y que los demás entiendan de que yo los defiendo de sus enemigos. Bueno, esa para mí es la esencia de la crisis. Y lo que quería pedir tu comentario sobre lo que digo, sé que es un poco, yo no soy un experto como vos en estos temas, pero es lo que veo, es lo que siento que veo. Y que muchas gracias por tu brillante exposición y por haber traído a la mesa los temas que has traído, que realmente me han encantado. Muchas gracias. Bueno, muy importante lo que dijiste. Está tratado el tema, tu último tema, que es en fondo lo que nos irrita a todos, lo trato en los capítulos finales de este libro. Pero quiero prestar atención a un detalle que para mí es muy importante. Siempre se habla de que las democracias son poca cosa en términos cuantitativos en el mundo. Siempre. Lo señalo en el primer capítulo, en el segundo capítulo de este libro. Tal vez Fabián me pueda ayudar, porque no recuerdo todo de memoria. Pero hay una cosa vital acá, de una trascendencia histórica extraordinaria. Las democracias fueron pocas, pero derrotaron a todos sus enemigos y dominaron el mundo. Este es el punto crucial para mí, y que ahora está en crisis. Hablamos, no hay democracia, pues está Mussolini, está Hitler, está Stalin, todo tiene que ver con todo. Todos fueron derrotados por Estados Unidos, todos. No se salvó ninguno. Por supuesto se salvaron personajes menores a los cuales Estados Unidos no le dio tanta importancia, como pueden ser caudillejos de América Latina. Esto para mí es un ejemplo excepcional del poder de la democracia y que los europeos de hace 50, 60 años, pero lo recogían con admiración.
lo recogían con admiración. Recuerdo que fui a comer a una familia burguesa de edad media en Lovaina, la universidad que está a unos pocos kilómetros cerca de Bruselas, y le pregunté qué opinan de Estados Unidos. Y respondió, ellos vinieron a salvarnos y ellos salvaron al mundo. Pese a que los franceses siempre les gusta despotricar y buscar algún camino propio y demás, ese era el clima que existía en Europa. Y yo creo que los países del este podrían decir lo mismo, porque indirectamente, no por una acción de ejército, sino simplemente porque eclosionó el sistema, se debe a la acción de Estados Unidos. Entonces, hoy las democracias dominan en el mundo, o al menos conservan una alianza capaz de preservarla. Bueno, este es un signo de interrogación grande como la casa, muy, muy grande. El último punto, sí, Felipe, creo que es esa situación, digamos, del intelectual que puede describir cosas pero que no encuentra la salida. El modo como las redes sociales están administrando la irrecundia social es un tema sobrecogedor, que a mí me deja con la boca abierta, tal vez porque no soy un buen usuario de las redes sociales, ¿no? Pero hay algo de Tocqueville que podría servirnos de pista, porque dice Tocqueville que a medida que la democracia crece y se desarrolla, hay más comunicación y una mayor caída en los estilos y en las costumbres de la ciudadanía. Y entonces lo dice cuando se queda azorado viendo cómo era la Cámara de Representantes de Estados Unidos, muy parecida a la Cámara de Diputados de la actualidad, no la que tuvo el doctor Marosi, a quien homenajeó este ayudante que tuvo y que figura en media página de la sección cartas al lector de Clarín de hoy, que me conmovió realmente. Y en cambio, claro, el viejo aristócrata Tocqueville, desesperado para encontrar un punto de amarre, dice, bueno, me cruzo al Senado y ahí hay algo mejor. Cosa que acá no veo mucha diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados, excepto que van mejor vestidos. Pero aparte de eso no le encuentro mucha pinta. Entonces, claro, este punto en el libro queda, igual que en el libro de Liliana, queda abierto con un signo de interrogación. No se encuentra todavía una vía. Yo insisto en que estas nuevas políticas son altamente polarizadas y facciosas, que pretenden pulverizar el centro político, que se impone la reconstrucción del centro. Bueno, esto lo puede decir un escritor como Fines, pero como respondería un personaje mucho más práctico dedicado a la política, ¿cuáles son los medios conducentes a esto? Hoy en la provincia de Buenos Aires hay una pequeña agrupación de centro que queda aplastada por los dos extremos que ya están montados para polarizar en las elecciones de septiembre, ¿no? La polarización entre Milei y la polarización entre la señora Cristina, aun cuando esté presa. Más que eso yo en este momento no veo, porque si hay una cosa que me enseñó la experiencia que tuvimos en Europa, también la tuvo Liliana y demás, es que el centro político es la única oportunidad que te permite volcarte a la derecha y volcarte a la izquierda manteniendo la estabilidad del sistema. Claro. Y si no hay ese centro, bueno, es lo que yo tuve en un cambio de ideas fantástico con Felipe González en alguna de las reuniones del Círculo de Montevideo, donde decía Felipe, bueno, claro, no hay un partido de centro, pero si tienes dos partidos, es posible que esos partidos converjan hacia la centralidad, que es lo que tuvo Estados Unidos hasta Trump.
con algunas diferencias en cuanto, yo diría, a los estilos, mucho más que al fondo de la cosa. Entonces, claro, este sería uno de los caminos posibles, pero uno ve el centro político en Francia y cómo Macron está agarrado del poder como si fuera un gato que tiembla ahí arriba, y bueno, se queda sumamente impresionado. No estamos hablando de un país pequeño, estamos hablando de Francia. Quiere reconstruir el centro, evidentemente, pero vos dijiste, Felipe, que este problema no solo atañe a las agrupaciones de extrema derecha, sino también atañe a las agrupaciones de extrema izquierda, donde Francia lo tiene en plenitud. Sí, gracias. Gracias, académico Botana. Como siempre, tan sugestivas sus intervenciones. Yo cada vez que tengo que abordar un problema que no sé por dónde, me pasa como le pasa a muchos. Suelo volver sobre mi maestro, ¿no? Y suelo volver sobre Huntington. Y acá tiene cosas que decir. Sí, Pero específicamente, en su último libro, que lo comenté acá en una de mis comunicaciones, en su último libro, él plantea el tema más extremo, pero un poco antes ya venía alertando de la idea de la potencialidad crítica de las democracias en el futuro. Él, siguiendo una tradición también clásica, Huntington dice, no se equivoquen, la democracia ha venido por olas. Y las cuenta, la primera, la segunda. Y entonces mostraba que, bueno, esta democratización de los 70, él la llama la tercera ola y explica por qué. Pero advierte, estamos viendo los primeros síntomas de la tercera contraola. Y señala una serie de elementos que otro día los podemos mencionar, pero señala uno que tiene que ver con lo que aquí estamos conversando. Dice, una de las factores que puede determinar la expansión de la crisis de los sistemas democráticos en la tercera contraola es que alguna de las grandes democracias progresivamente baje su calidad democrática hasta dejar de ser una democracia ejemplar. Ejemplar en el sentido que convoque a ser seguida. A mí me parece que hoy lo que estamos viendo claramente es eso. Los Estados Unidos hoy está lejos de ser un ejemplo a seguir. Eso por una parte. Por la otra parte es cierto, la democracia, Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial y ayudó a ganar la Primera. Sí, es verdad. Pero desde entonces no volvió a ganar otra. Tenemos que tener eso en cuenta. La victoria de los Estados Unidos creó los años maravillosos de la posguerra del 45 y creó la democracia con estado de bienestar. Pero desde Vietnam no gana ninguna más. ¿Cuál? Después te digo. Bueno, pero bueno, perdió Vietnam, perdió en Afganistán, ganó Grenada, pero me parece que no cuenta. Claro, me parece que esa no cuenta. Y es cierto, en la confrontación geopolítica con el Imperio Soviético, uno puede decir que ganó, pero eso no fue una guerra, eso fue una batalla política muy importante. Pero las guerras han dejado de ser el instrumento tan determinante como fue. No hay Normandías. No hay Normandía. No hay Normandías. Entonces, yo lo que veo es que, quién sabe si va a haber factores que permitan rescatar la democracia de esta tendencia hacia los Orbán de este mundo, o a esto que vemos aquí. Pónganle el nombre que quieran, yo no lo voy a hacer. Pero esto que vemos aquí, yo no sé si van a ver esos factores, ni los factores ejemplares o los factores militares, yo no sé. Yo le doy muchísima importancia a la victoria indirecta de la caída de la Unión Soviética del muro de Berlín.
Es cierto que no hubo una guerra directa, pero el muro de Berlín cayó porque los soviéticos se dieron cuenta que no podían acercarse a Estados Unidos en materia de innovación tecnológica. Es cierto que hubo ayudas interiores, sobre todo, no tanto en la ex Unión Soviética, sí en Europa del Este. Pero claro, hay que reconocer ahí que la audacia de Reagan es comparable a la audacia de Roosevelt una vez que le han bombardeado Pearl Harbor. Es una audacia formidable, muy bien ayudada, digo yo, por quien fue el secretario de Konrad Adenauer, que era el primer ministro, el canciller de Alemania, Kohl. Sí, fue secretario de Adenauer seguro, ¿no? Un hombre también de una audacia fabulosa, como integra en 24 horas, se lanza a integrar la Europa del Este a la Europa federal, aceptando la misma constitución que habían establecido en 1949. Eso me parece que es muy significativo. Es cierto, estoy de acuerdo con vos que perdió guerras, sí, perdió guerras limitadas, pero lo que se refiere a la dominación del mundo, a la caída del muro de Berlín, eran una potencia superior a lo que fue Estados Unidos en 1945. Porque se llegó a una utopía ridícula, que fue la de Francis Fukuyama, de que realmente el modelo norteamericano ya no tenía amenazas, no solo internas, sino en todo el planeta. Y ahora lo que vemos es la emergencia de amenazas afuera y la emergencia también de amenazas internas. Después el doctor Mayrán y después Rabi Marmi. Y Fabián Bosolar. Bueno, muy interesantes, me parecen temas claves lo que ha estado planteando. Primero que no sé si agradecerlo porque son angustiantes. Bueno, no, mi pregunta iba por este lado. Te referís a los progresos, el progreso tecnológico, el progreso político y el progreso moral. Y señalás que no están compaginados, ¿sí? La pregunta es, ¿son compaginables, por un lado? ¿Sí? Y la otra, digamos, ¿qué ejemplo de compaginación entre estos me ilustraría, digamos, ¿no? Históricamente, Sí. Ana, yo creo que fueron compaginadores. No tanto en lo que se refiere al progreso moral, que es un concepto muy elusivo, porque cae el riesgo de caer en una conceptualización homogénea, de que hay una moral. Digamos que el progreso moral es un colegio que atañe a la pluralidad, pero en cuanto a progreso político se logró. En cuanto a progreso político se logró. Yo creo que, no sé si llamarla la segunda o la tercera revolución industrial, que coincide, que vos has estudiado también, con el desarrollo de los partidos políticos, en algunos lugares del mundo, en Estados Unidos y en Europa Occidental, y aún en The Old White Dominions de Inglaterra, como suele ser Australia y Nueva Zelanda, eso funcionó. Eso funcionó. Ahí yo te diría que el progreso material, que tiene mucho de científico-tecnológico también, y el progreso político coincidieron. Coincidieron, Ana, no es una coincidencia de puzzle, ¿eh? Coincidieron en la medida que se coincide políticamente, ¿no? Con las tensiones propias y demás, pero creo que hubo una respuesta política a través del partido político en el marco de este fabuloso desarrollo de la segunda revolución industrial, porque uno se olvida de lo que significó la llegada de la aviación, la llegada del... En fin. Como diría Churchill, la llegada del dínamo, que es el que produce la gran transformación. Churchill, que era un hombre del antiguo régimen, miraba con asombro y absoluto desconcierto lo que estaba pasando en materia tecnológica, pero lo aprovechó muy bien. Yo creo que ahí sí hubo una cierta compaginación y lo que veo es que esa combinación hoy, bueno, la encontrás en muy pocos lugares. Sí.
Ah, sí. esa política Ah, sí. Ah, sí. Ah, no, compagina, no, sin digamos, duda. porque los ejemplos Sí, que me estás sin dando es duda, más sin bien, duda. El digamos, de la problema que tenemos es que yo democracia. veo mayor compaginación hoy en China que en las democracias occidentales que están a los gritos. En el libro, en el título del libro pongo eso, lo que impresiona es el silencio de China. Y el mundo occidental alborotado. Académico Mayral, Bueno, muchas gracias. No sé si se oye. sí. Yo no digo nada. Bien. Coincido y agradezco al académico Botana. Coincido con su análisis de que este es un problema global, pero veo matices distintos en las distintas regiones. Primero, Estados Unidos. Hay una frustración muy grande porque es la primera generación de clase media que teme que sus hijos van a vivir peor que ellos. Hasta este momento, hasta esta generación, era un progreso continuo y es fácil ser democrático y tolerante cuando las cosas siempre mejoran. De golpe, Estados Unidos, la clase media tiene la sensación de que sus hijos no van a vivir mejor que ellos, probablemente vivan peor que ellos. Eso yo lo viví, era una sensación que, hablando con profesionales, etcétera, había una gran preocupación por cómo le iba a ir a los hijos, cosa que antes no existía. Y en segundo lugar, el otro fenómeno particular de Estados Unidos, se ha mencionado la palabra paranoia, creo que es muy correcto, pero la paranoia viene de esta situación. Estados Unidos es la primera vez que se enfrenta en un tema de diferencia de escalas en el lugar inferior. Es decir, Roma derrotó a Grecia por diferencia de escalas. Estados Unidos derrotó a los regímenes en Europa, fascismo, nazismo, también por diferencia de escalas. Esta es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta con una diferencia de escalas en contra, frente a China. Yo recuerdo una conferencia de un profesor en Harvard hace menos de 10 años, donde hablaba a favor de una confederación americana en general para llenar ese número de habitantes del cual Estados Unidos por sí solo carece. Y eso nos hace realmente paranoicos. Frente a China, esa paranoia existe, creo. Con respecto a Europa, está el tema de la inmigración musulmana. Los musulmanes dicen ganaremos con el vientre de nuestras mujeres. Y lo están haciendo. Entonces ahí no es una cuestión de que la inmigración es latina en Estados Unidos. Aquí hay una inmigración en Europa, quiero decir, una inmigración reacia a todo tipo de asimilación. Y eso es lógico que cree problemas. Y finalmente con Argentina es una pregunta, un mero detalle. Si estuviera la académica Marita Carballo podría contestarlo. Este aumento de los insultos, etcétera, ¿puede tener algo que ver con la baja de la edad del voto? Porque son palabras típicas de adolescentes muchas veces. Y la verdad es que lo hemos bajado sustancialmente. En fin, muchas gracias, académico Botana. Gracias. El académico, nuestro académico correspondiente de Salta, Ravi Baldi. Buenas noches. Muchas gracias, académico Botana, por sus palabras. Muchas gracias, señor presidente, por recibirme. La pregunta que yo le iba a hacer ya se la formuló el académico Mayral. Era si usted, en el punto de la caída de la demografía en Europa, no contemplaba el problema que para Europa representa la inmigración de carácter musulmana, que, como vemos en algunos barrios de París, ya los franceses no pueden ni siquiera entrar.
que en parte está pagando las herencias del colonialismo, Francia, ¿no? Pero yo creo que acá hay un problema mucho más grave, al cual no se le presta la debida atención. Y es que con musulmanes o sin musulmanes, estas tan florecientes antaños economías europeas pueden caer en un estancamiento muy serio. Entonces, ¿cómo salen de este problema? Los españoles pueden salir porque gozan todavía de la tradición del viejo imperio español. Reciben inmigrantes, como reciben los Estados Unidos, de América Central y aún de América del Sur. Pero el problema para mí es mucho más grave, porque claro, uno puede decir, sí, los comprendo, porque claro, muy bien, esta inmigración musulmana es un peligro para la seguridad nacional. Bueno, muy bien. Pero el problema persiste, porque no se renueva esa población y porque hay que financiar un estado de bienestar. ¿Cómo lo hacen? Es una incógnita muy grande. Yo creo que hay ejemplos interesantes en Europa de mayor absorción de la población musulmana. A mí siempre me interesó muchísimo comparar, es una comparación histórica, porque se ha hecho desde muchísimos puntos de vista, comparar a Francia con Inglaterra. ¿Cómo en tierras de Inglaterra y en general del Reino Unido han incorporado la población proveniente del Commonwealth, que mucha es musulmana? Bueno, es un ejemplo que realmente le da 3 vueltas de éxito con respecto a lo que ocurre en Francia. Por ejemplo, en Inglaterra nunca en el sistema escolar le aplicaron las sanciones rígidas que se aplican en Francia. Nunca. Por ejemplo. Y creo que ahí hay que contemplar también diferentes experiencias europeas. Diferentes experiencias europeas. No quiero llegar al exceso de magnificar, porque tal es la palabra, lo que es la importación musulmana en la Argentina. Uno se olvida que tuvimos un presidente musulmán, comparado, sí, bueno, yo creo que buscó tácticamente convertirse al catolicismo, pero su mujer musulmana. Es cierto que fue una inmigración más minoritaria en relación a la italiana y a la española, pero fue muy grande. Fue muy grande, sobre todo. La tienen en el norte. La tienen en el norte. ¿Cómo? Son todos cristianos. Son los que eran masacrados en el Imperio Otomano, exacto, cristianos, ortodoxos, maronitas. Entonces, creo que hay que distinguir acá diferentes políticas de asimilación. No me parece acertado centrarme exclusivamente en el modo como Francia resolvió la inmigración que venía de sus antiguas colonias, ¿no? Los guetos, ¿no? Los guetos, que es una tradición muy compleja, porque a fin de cuentas Estados Unidos también, con la inmigración italiana, tuvo problemas de gueto muy serios. Claro. Y la mafia en Estados Unidos tuvo un desarrollo todavía más importante que en la Argentina, donde en honor a la vieja Argentina no hubo guetos comparables a los que hay hoy en Francia o los que tuvo Estados Unidos. Pero en fin, me parece sí que es un problema sin solución, a no ser que busquen políticas de asimilación más benignas. Académico Bosover. Bueno, agradecer y celebrar la exposición de Natalio Botana de su libro. Natalio nos ofrece la posibilidad de pensar en el proceso histórico desde el presente y descubrir una y otra vez los pasillos de la historia
las tangentes que nos permiten salirnos y reobservar la realidad con nuevos ojos. Y eso es lo que también celebro, que el libro La experiencia democrática, que sale con motivo de los 40 años de vigencia ininterrumpida de la democracia en la Argentina desde el 83, tenga una segunda edición, que esa segunda edición contenga un epílogo que se llama La tormenta reaccionaria. Tuve la oportunidad hace pocas semanas de releer sus conversaciones con Félix Luna, diálogos sobre historia y política, hace exactamente 30 años. Y en el medio también uno se encuentra con los diálogos con Analía Roffo, La República Vacilante, cuando salíamos apenas de la crisis del 2001. Momentos en los que parece que se trazan bisagras históricas, se trazan continuidades también. Y eso es un poquito lo que uno encuentra en ese libro. Y en ese diálogo que Natalio tiene desde la historia con la política y desde la política con mirada histórica. Y desde ahí me permito descubrir algo y preguntarte, a propósito de eso, una llave de bóveda que me parece que quiebra esta tensión entre optimismo y pesimismo, que nos permite, por un lado, observar al observador crítico de la realidad con un espíritu de, como decía Ana María, de cierta angustia y perplejidad, pero que al mismo tiempo nos ofrece la posibilidad de encontrar la ventana de optimismo esperanzador. Y lo que encuentro y descubro es que, y esa es la pregunta también, ¿por qué la experiencia democrática y la tormenta reaccionaria, que estarían aludiendo a dos realidades que de alguna manera constituyen procesos que empiezan y terminan, entre condiciones objetivas, tendencias profundas y factores estructurales, pareciera que la experiencia democrática nos deja la idea de algo que empieza y que, como toda experiencia, puede estar terminando? Y la tormenta reaccionaria también es un fenómeno climático que llegó, afinca en condiciones geográficas y ambientales, pero que, como todo tormenta, Y así termina el epílogo, como toda tormenta, deja paso a otro momento. que no sabemos qué será. Y entonces ahí la pregunta al intelectual, al politólogo y al observador de las tendencias profundas, las condiciones objetivas y los factores estructurales que permiten avisorar otro estadio, ¿no? ¿Qué nos deparará el futuro desde ese mirador y con este espíritu? Bueno, en general, gracias Fabián, en general soy bastante remiso a especular sobre el futuro, ¿no? Por prudencia, ¿no? Porque las metidas de pata que podés tener son aterradoras, ¿no? 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, un buen economista y sociólogo inglés sostuvo, no era Keynes, sostuvo que inevitablemente el mundo no iba a la guerra. ¿Cómo va a ir a la guerra este mundo? Que era el mundo de la Belle Époque, maravilloso, lleno de comercio. Se viajaba por Europa sin pasaporte. Se viajaba en el continente europeo sin pasaporte. Bueno, ¿cómo va a haber guerra? A los 2 años se estaban matando. Lo que sí muestro aquí con respecto a la Argentina, en este libro, son continuidades históricas que se acoplan a fenómenos pretendidamente innovadores. Si Milei se presenta como un agente del cambio en contra de todo, por otro lado está atrapado por estas continuidades tan fuertes. Una de esas continuidades es
el entusiasmo que tiene la Argentina política por la polarización. Y esto no es nuevo. Los 88 años que cargo encima me permiten recordar, pero vivamente, lo que fue la polarización peronismo-antiperonismo. Además pude ver cómo los aviones bombardeaban la Plaza de Mayo. Eran dos mundos que prácticamente no tenían comunicación. Y a medida que avancé en mi vida pude ver también lo que es la tendencia al faccionalismo en la Argentina, a la falta de disciplina en los partidos, a los fenómenos de división que se reproducen constantemente. Hoy la política es un fragmento. Lo que sí no advertí, y este sí me parece un cambio digno de subrayarse, es algo que me tiene altamente preocupado, es la transformación que está operando en la Argentina, la barbarie de, lo que se llama la barbarie de la palabra. El presidente ha recordado que el 80%, ¿no? 90% en 2 años y medio. 90%. Ahí está. Pero no solo es Milei, ¿no? Es decir, es un lenguaje procaz que está penetrando todos los sectores. Ha llegado la AFA. Y esto sí, y Fabián, corresponde a la tormenta reaccionaria, porque yo creo que uno de los que más ha ayudado para que la barbarie de la palabra se instituya en el mundo es el propio Donald Trump. Que hay que ver la calidad de infundios, la cantidad de infundios que va a lanzar con motivo de la investigación de este Epstein, que terminó suicidándose en la cárcel y que parece que proveía señoritas non santas para sus amigos. Este cambio sí me tiene muy, no sé si preocupado, pero me tiene realmente asombrado, ¿no? Y otra continuidad muy fuerte en la Argentina, que se está reproduciendo extraordinariamente con este gobierno, es lo que Joaquín B. González llamaba ejecutivismo, ¿no? A ver si esto le interesa al presidente. Estamos siendo gobernados durante 1 año y medio sin presupuesto. No hay más presupuesto. Todo en manos del Poder Ejecutivo. Todo en manos del Poder Ejecutivo. Me hubiera interesado también discutir sobre el tema de la reforma constitucional, que también está en el libro. La reforma constitucional del 94, a la cual ni Vanose ni yo participamos, bueno, es una innovación muy interesante porque hubo un gran consenso. Un gran consenso de origen, pero bueno, no resolvió el problema del federalismo argentino en absoluto. No lo resolvió. Instituyó el sistema alemán de repartición de recursos, pero ese sistema no puede ser reformado porque prácticamente reclama, corríjame el ex miembro del Consejo, reclama unanimidad de las provincias. Entonces estas son continuidades, ¿ves, Fabián? Que creo que inciden sobre este momento de cambio que estamos viviendo, ¿no? Yo diría que en este momento el cambio más fuerte que está soportando la Argentina está en el nivel del lenguaje. Y no en vano, el Papa reciente, León XIV, habla de la guerra de las palabras, ¿no? Pues parece que está en Europa también. Y no sé si la Guerra Civil Española da muy buenos ejemplos al respecto. No sé si la barbarie de la palabra no es el preámbulo de una barbarie física, directa. No lo sé. Pero los ejemplos históricos muestran que sí esperamos. Que sí esperamos. Pero creo que el engarce entre cambio y continuidad es tan importante desde el punto de vista histórico como prestar atención exclusivamente a los cambios que hay en la sociedad, ¿no? Liliana. Una sola cosa quería decir, Natalio, consultándotelo.
Esta idea de progreso moral obviamente es difícil de acceder qué quiere decir, pero puede ser que yo ya esté muy vieja, pero para mí la buena política es la que distingue el bien del mal, y esto hoy está todo confundido. A eso yo llamaría también la degradación moral. Claro, está bien, está bien. Está todo bueno, Liliana, pero en toda la fundamentación de la democracia en el plano moderno, ¿no? Bueno, cuando hablan de costumbres adecuadas a la legitimidad democrática, están hablando de una suerte de fundamento moral. Pero claro, hay un fundamento moral en la democracia muy claramente, pero está muy bien lo que decís. De antigua que soy yo también. La académica Geli. ¿Quién? Geli. La médica Angélica Geli. Geli. Por Zoom. Acá estoy. Gracias, doctor Botana. Bueno, excelente todo lo que han manifestado. Sí, yo tengo una reacción ambivalente. Por supuesto, la misma angustia comparto con ustedes y alguna perplejidad, porque a pesar de todo veo reacciones en nuestro país y en los Estados Unidos. Usted lo señaló, doctor, a propósito del escándalo de quien proveía a la prostitución y a la corrupción de menores, que la propia base electoral de Trump está reaccionando y pide transparencia en esa cuestión. Es incipiente, pero está sucediendo. Y en nuestro país anotaría que pese a todo lo que hizo, no logró, por las razones que fuera, el nombramiento del juez Lijo por decreto un decreto en el que los nombraba dos en comisión. O sea que hubo ahí un control muy específico. Y por otro lado, el tema de las redes sociales también iría en la línea del optimismo. En la Unión Europea se ha trabajado y se ha emitido una directiva para controlar esos excesos. Y diría que en nuestro país quienes están afectados por esa cuestión son 1/3 de la población. Hay 2/3 de la población que están lejos de esa cuestión. Por supuesto, el problema más grave es el del lenguaje que usted señaló muy bien, que denota más que una emergencia, una decadencia, y sobre todo porque emana del presidente de la nación y derrama sobre todo. Se está creando una cultura, siempre el lenguaje de la presidencia crea cultura para bien o para mal, una cultura de la ruptura de la dignidad de las personas con ese modo de expresar. Pero creo que hay una reacción. En esta academia, en una de las organizaciones del instituto que nos brindó el doctor Jaunarena, vino el periodista Jacqueline. Y él dijo algo que me impresionó mucho y gratamente, que se habían, no digo juramentado, pero bueno, puestos de acuerdo en no responder los periodistas atacados con el mismo lenguaje. Era una manera de reaccionar y creo que lo están logrando. Quizás sea una gota de agua en el mar, pero cuando las personas reaccionan, aun cuando sean grupos pequeños, algún efecto producen. Bueno, me gustaría su reacción, estamos ya fuera de término, pero a lo mejor alguna reflexión nos puede dar más el doctor Botana. Gracias. Bueno, claro, uno no está contando todo el libro, pero efectivamente yo en uno de los capítulos y en el epílogo coincido con lo de ella, María Angélica, porque hay reacciones. Lo de Trump va camino a transformarse en un conflicto muy agudo entre el aparato de pesos y contrapesos de la Constitución norteamericana y la acción de los jueces y la acción misma de Trump. Eso, María Angélica, creo que también está en marcha.
Aquí, bueno, sí, podemos consolarlos con, con que el juez Lijo no logró entrar a la corte, pero la gran preocupación que tengo, y en cada página está presente en este libro, es que con una oposición fragmentada, facciosa, en algún artículo en el diario hablé de festín faccioso, ¿no? Es muy difícil contemplar la posibilidad de que en el plano estrictamente electoral tengamos hoy contrapesos. Espero que se creen, pero todavía no están. ¿Ningún comentario más? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, académico Botana, muchas gracias. Muchas gracias. Yo siempre he dicho, usted ha sido mi maestro sin haber sido mi profesor. Es verdad, no fuiste alumno nunca. Sí, sí, he sido profesor. Yo creo que ha sido brillante su exposición. Le agrego nada más que dos breves comentarios. Uno internacional y otro nacional. Y uno nacional. Esto es una conjetura, pero la guerra va a seguir. Va a seguir y va a ser peor. Acá se acuerda, Eisenhower termina el mandato y dice: el complejo militar industrial maneja el Estado norteamericano. Él mismo lo dice, que era presidente y comandante aliado en la guerra. Y eso está pasando hoy. En Wall Street, las 5 empresas por valor más altas son tecnológicas. La sexta es la petrolera saudí, ¿no es cierto? En alguna medida, hoy las empresas tecnológicas tienen un papel muy importante desde el punto de vista del gasto militar. Lo que han dicho, el compromiso de Europa de llevar a 5% del PBI el gasto militar, al 35 ya está generando. Es decir, lo que más llama la atención es la ceguera de la dirigencia europea, que ha vivido en carne propia 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? En este punto, como si no hubiera memoria histórica. Paradójicamente, además, la europea es la sociedad del mundo más reacia a pelear por su patria. ¿A qué? A pelear por su patria. Son los que menos quieren ir a la guerra, pero son los que tapan. Su dirigencia está como desconectada de esa realidad. Comentario a nivel local. Bueno, la estrategia del gobierno es obtener 1/3. Que es la estrategia, primero, numéricamente posible, pero segundo, para el veto. Yo creo que acá el problema es que el gobierno asume que los próximos 2 años va a seguir prorrogando el presupuesto por decreto y que internamente va a tener 1/3 de una Cámara para seguir vetando. Yo creo que ese es el problema. El problema. Y frente a eso no hay ni capacidad de oposición ni posibilidad de diálogo. Ninguna cosa. Bueno, he sido un poco pesimista. Pero muy, muy, muy claro. No, además, no hay que ser pesimista. Como decía Ron, hay que ser optimistas sin ilusiones. Queda mejor. Yo digo, a veces muy bueno. Y para varón sí también. Dios mío. Defendiendo la
contra la